regresamos en 2006. Mi esposa y yo para vivir aquí levantamos el ministerio en Mezcales. Construimos ya 15 años en Mezcales y Cartolandia. Pero todo tiene su historia. Pero cuando estuvimos visitando su abuela en Georgia, su abuela siempre era animada, estaba siempre preguntando las historias nuestras de misiones. Y yo no sabía por qué era tan animado. Pero un día ella dio una carta a su nieta, mi esposa, y esta carta su abuela escribió en 1928. Y en esta carta, con el día 8 de octubre de 1928, estaba hablando cuando ella tenía 17 años. Y pasó la maestra de la escuela dominical en una carreta de caballos para llevar ella al culto de misiones. Y cada semana, un día, ellos tenían una ruta para orar por los misioneros. Y también para prepararse para ser misioneros. Pero nunca ella tenía la chance en su vida para trabajar en ese tipo de trabajo. Casó con alguien que no tenía esta llamada y se pasa la vida, ¿verdad? Pero las cartas que están escritas, Pablo habló de nosotros mismos y dijo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2 y 3, sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Mira, ¿por qué Pablo escribió estos versículos? Porque cuando pasó alguien para compartir la palabra en un lugar, ocupa tener una carta de recomendación de la cobertura que tenía para ver si debe dar un espacio a esta persona para compartir, sí o no. Y Pablo regresó a los Corintios, donde él era el fundador del grupo. Y él mismo quiso cartas, porque en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en la manera que la gente está chismando, está defamando Pablo. Y Pablo, cuando estaba regresando a su propio lugares donde él era fundador, ellos están diciendo, muestra la carta que debemos recibirte o no. Tremendo, ¿no? Y entonces Pablo escribió esta carta. Dijo, sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón, como fundador, como pastor. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Puede ver que nuestro trabajo está bueno, porque ya están ustedes. Y dice, es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra,
sino en corazones humanos. El problema era, algunos hermanos eran legalísticas y eran criticando la obra de Pablo porque Pablo tenía una nueva revelación, él tenía un conocimiento más profundo y que era el propósito de Jesucristo para dar libertad. Pero la gente era criticando, suspicioso de su obra. Ayer en Cartolandia estuvimos con el programa de niños en el centro de vida y era un gran tiempo que tenía con ellos. Tenemos visitas de Chicago ministrando con los niños y todo era muy bonito. Y el pastor Ángel estaba afuera hablando con un señor en un moto y cuando yo pasé afuera, pastor Ángel dijo, me introdució y este es José, ¿verdad? Era José. Y este es Pastor Lee. Y yo empecé a hablar con José y yo no sabía quién era, por qué está aquí, qué quiere de nosotros. Es un lugar poco tremendo ya. Y él estaba buscando un lugar, una iglesia, por un programa y no estaba en donde estuvimos. Entonces yo dije a él, entonces más que nada, ¿qué está buscando? ¿Qué quieres? Él me dijo, yo quiero libertad. Y yo dije, ¿libertad de qué? Tengo un vicio de alcohol y mi vida está destruida por eso. Yo tengo una necesidad. Y yo oré con él y él aceptó a Cristo. Y primero Dios, él está ahora en el servicio allá. Y trabaja en Oromapas. Sí, y él dijo, yo trabajo en Oromapas. ¿Sabes qué es Oromapas? Y yo dije, sí, Señor, yo tomo agua. Por supuesto, yo sé qué es Oromapas. Pero la cosa es, Cristo, Dios mismo, viviente, se cambia vidas. Y cada de nosotros tenemos testimonios como Cristo está trabajando en nosotros. Esto es la esperanza del mundo. La esperanza no es una iglesia muerte, pero una iglesia llena de presencia de Dios, donde la gente está viviendo en la presencia de Dios, cumpliendo las cosas que Él quiere, porque no estas son tablas de piedra, no son la ley. La ley no puede liberarnos, pero es por el Espíritu Santo mismo. Entonces hay cambios en su vida, hay arrepentimiento, hay humildad, hay amor. Ninguno de nosotros somos perfectos y tenemos nuestras caídas, pero podemos levantarnos, puede arrepentir y podemos seguir adelante. Amén. Y la gente está notando porque los dos bancos están llenos con la familia del hermano, porque pueden mirar cambios en su vida. Cristo vive. ¿Por qué estamos aquí? Porque Cristo resucitó de la muerte y Cristo dio la gran comisión.
En Mateo 28, versículos 19 y 20, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les ha dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cuando todo el mundo está loco, nosotros podemos ser fijados en la roca. Damos gracias que Cristo vivía en este mundo para enseñar los principios del reino. Y por eso el mandamiento de Cristo que dio a nosotros es para enseñar todo que Él nos dijera. Nuestro, por ejemplo, de su vida y también para la enseñanza de su palabra, porque su palabra es vida y tiene vida eterna. Con nosotros está Ana y su hija, y Ana estaba compartiendo el testimonio hoy de su esposo a mí en el desayuno. Son gente indígenas, hablan 2 dialectos, y su esposo tenía un problema y estaba viviendo en el vicio. Y Ana habló con él y él quiso cambiar. Él empezó a asistir en la iglesia y viernes bautizamos 12 personas, incluyendo Ana y su esposo. Es bonito esto, ¿verdad? Es bonito los cambios, la transformación de las personas. ¿Por qué el liderazgo aquí y los miembros aquí se sacrifican para sembrar en las obras, para levantar las misiones? Está fundado en esta escritura aquí. Está por medio que Cristo nos mandó. No es una organización, no es un programa, es porque el Rey de los Reyes, con todo el poder del mundo, nos enviaron para levantar obras, para glorificar su nombre. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio de cosas de nuestro pasado, pero tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Cristo cambia las vidas. Cristo da liberación. Cristo levanta un pueblo que no era un pueblo, pero ahora es el pueblo de Dios. Tenemos las fuerzas porque vivimos en Cristo. No somos nadie, no tenemos nada. Las cosas de este mundo son temporales. Hay gente que son ricos, en realidad son pobres. Y hay los pobres que tienen todo, porque tienen Cristo Jesús, su Salvador. Somos en la chamba para producir discípulos. No hay nadie aquí que aceptó Cristo que está fuera de esta llamada.
Todos nosotros tenemos responsabilidad hasta nuestro Señor para hacer las cosas que Él dijo. Él tenía y tiene todo el poder que hay. Del trono de gloria, el Hijo de Dios bajó a este mundo encarnado, no solamente para ser humano, no para reinar sobre la gente, pero venía para ser un siervo, sin lugar para descansar, y trabajó con sus propias manos y sacrificó para declarar la verdad, sin miedo y sin vergüenza. Y no solamente vivía una vida pura de sacrificio, pero también dio su vida. Dio su sangre para darnos la salvación y la liberación. Yo estaba compartiendo con el pastor cómo era el rancho de San Nicolás. Y muchos años atrás yo fui a San Nicolás y estaba en el estado de Hidalgo y salimos de la carretera 45 minutos en la terracería. Entró el pueblo donde la Guardia Nacional, los soldados, ni la policía entra por la violencia allá. Y un señor puso una pistola por mí, pero cuando miró Ramón a mi lado, que era del pueblo, no me mató. Era mucha gente allá y yo conocía a la gente de allá y estaba viendo testimonios como su esposo y sus hijos eran matados por pleitos en las calles. Pero hay una iglesia allá por un misionero mexicano, y este misionero de los años antiguos de 1940, algo de esos años, era un empresario y con su mula le encargó con medicina y con Biblias y se salió en las montañas levantando obras. Levantó 11 iglesias. En el lugar de la iglesia ya, él era matado. Y levantó una iglesia donde su sangre marchó la tierra. Muchas historias tremendas, muchas historias de hombres y mujeres valientes. No es por plata ni oro, es por afecto, es por lealtad. Gloria a Dios, sí. Para servir al Señor. Por la gracia del Señor, yo trabajé en 25 países. No solamente un viaje, no para visitar la playa y las palmas, era para ir y servir y trabajar. Yo trabajé demasiado en Perú, en Cuba, de un lado de la isla a otra. Y en Perú, por más que 14 años visitando, trabajando en muchas partes de la zona amazona, yo trabajé con indígenas en todas las partes de las Américas, en sus reservos.
Pero yo quiero dar una historia de una pastora. Entramos en Iquitos, Perú, y de allá en lancha por 8 horas. Y con la gente indígena en la canoa, que en la lancha sacaron las plumas del pollo y está cocinando en la parte de atrás. Y estuvimos en esta lancha subiendo la Amazona. Llegamos a un pueblo, una isla en la zona amazona, se llama Porvenir. Y la gente allá no tenía nada. Era gente muy humilde. Se siembra algo de frijol y se pesca. Y era un muchacho del pueblo, cuando tenía 18 años, salió del pueblo para estudiar la Biblia. Y ella tenía un deseo fuerte para rescatar su pueblo. Porque era un señor allá que tenía ¿cómo se llama para hacer alcohol? La destiladera. Y todos los adultos eran alcohólicos. Y todos los jóvenes eran alcohólicos. Y este señor da el alcohol a los niños gratuitos para ser alcohólicos también. Y después sus 2 años de estudios, regresó a su pueblo para ministrar a los niños. Y estaba ganando a los niños por Cristo. Y después está ganando a los jóvenes. Y esta tierra era muy caliente con guerra civil. Era la luz, ¿cómo se enseña? Era un grupo de terroristas de China y otro de Cuba, Tupac Amaru. La luz, iluminados en sentir en Santa. No me recuerdo exactamente. Pero 3 veces esta guerrilla pusieron armas en la boca de ella para renunciar a Cristo. Y 3 veces ella dijo, haga como quieres con este cuerpo, pero nunca yo voy a negar mi Dios. En aquel tiempo, ella tenía como 38 años cuando yo conocía y levantó 14 misiones, un en cada pueblo alrededor de su misión. Y ella tenía una meta y estaba atrás del púlpito en la pared, que ella quisiera levantar más que 300 misiones, uno en cada pueblo de su provincia. Cada uno de nosotros somos una carta. Una carta con una historia que Cristo quiere de nosotros. ¿Qué dice su carta? ¿Qué historia está escrito? ¿En qué se tema? ¿En qué está luchando en su vida? ¿En qué bloqueo tiene para no hacer la voluntad de Dios por ti? Antes de la fundación del mundo, el plan de redención del mundo Dios tenía. Y Él quiere, Él da el gran oportunidad a ti y a mí para ser participantes con Él para la redención y la restauración de este mundo.
¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Porque no está libre para avanzar adelante y agarrar que es suyo en el reino. Pero no estoy capaz. Tengo mis compromisos. Mira, si es el deseo de Dios que puso en su corazón y está mostrando en su casa y alrededor, algunos nunca va a viajar y este no es tan necesario. Este gran mandamiento para ser discípulos, la idea, el verbo es activa. Durante su día, cuando está moviendo, se compartan las buenas noticias y hagan discípulos. Eso es. Todo el mundo puede hacer esto. Yo voy a terminar con esta historia. Y este era algo que me dio un poco de vergüenza, un poco de no puedo entender qué estaba pasando. Yo no entendía por qué esto pasó. Pero 29 de abril de este año, algunos meses atrás, yo fui a un funeral. Y este funeral era de una pareja, era la señora que falleció. Y ellos tenían una empresa de imprenta. Y por 32 años estaba imprimiendo mis cartas misionero mensual. 32 años. Yo tengo 38 años en servicio del trabajo misionero. Pero por los últimos 32 años, ellos están imprimiendo las cartas misioneros que tienen las historias. Y cuando yo entré a esta iglesia, era una iglesia bautista, yo miré al Señor, ahora está grande, como 95 años de edad. Y cuando Él me midió, Él me dijo, Lee, ese es el día más difícil en toda mi vida. Mi esposa y yo eran casados 75 años. Ella era mi novia desde la escuela y de la prepa. Y yo dije, Tammy, y yo bajé en la silla donde estaba él, yo sentí en el brazo de la silla, yo dije, Tammy, dame un brazo. Y yo abracé a él, por nuestro afecto. Y yo era sentado atrás con mi esposa en todo el servicio funeral. Y después yo pasé por la caja de, ayúdame, actuar de la muerte. Ataúd. La caja, ataúd. Y Tammy estaba sentado en una silla en la cabeza de la caja. Y su hijo estaba por los pies de su madre. Y cuando yo pasé y miré, estaba mirando la cara de mi amiga, Tammy empezó a decir cosas que me dio pena. Él dijo, mira quién está aquí con nosotros, mira él. Y su hijo en los pies de su mamá estaba diciendo él mismo, mira quién está aquí con nosotros. Y para mí, yo era confundido porque está haciendo esto, porque yo quiso dar respeto por la muerte y celebrar la vida de ella. Y ellos estaban hablando y la señora tocó mi hombro y dijo, ¿quién eres?
Y yo dije, Lee Short, y eso es Iglesia Bautista. Levantó las manos y brincó de reacción de nervios. Y yo estaba pensando, ¿por qué eso? No era por mí. Era por medio que estaba imprimiendo los cartas misioneros mensuales y estaba mirando los testimonios que hay un Cristo vive que transforma vidas. Gloria a Dios. Es una imprenta medio grande con los empleados de la imprenta allá. No solamente está imprimiendo, pero está leyendo, está pasando estos para otros a leer. Cada uno de nosotros somos una carta. Cada uno de nosotros estamos llamados. Cada uno de nosotros tenemos chamba. Pero ocupamos ser responsables, leales y fieles constantemente en la obra. Porque hay rechazas, hay dificultad, hay tiempos tremendos. Pero antes de la nación, Dios sabía que el fruto que su vida va a rendir. Toma su responsabilidad, toma su carga, y no importa quién de su familia se siga o no, pero sigue tú, fieles con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a decir su carta, su historia? Amén. Pastor, vamos a cerrar el servicio. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano Lee, que tiene mucha historia, ¿verdad? Tiene verdaderamente mucho testimonio y mucho recorrido en la obra de Dios. Dios lo bendiga, Dios te bendiga, hermano Lee. Bienvenido. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermano, para así estar terminando el servicio, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y bueno, hermanos, nos ha invitado el hermano Lee a ser misioneros o evangelizadores aún dentro de la ciudad. Y ya lo habíamos platicado con alguna hermana, ¿verdad? Le digo, hay que hacer un grupo de evangelismo, hay que seguir adelante, porque nosotros antes éramos misioneros, que me acuerdo de sus obras, como dice el hermano, cómo iban a lugares muy retirados de la civilización. Así lo hacíamos nosotros. Ahora hemos estado un poco lentos, pero podemos seguir trabajando, hermanos, en la ciudad, en los pueblos donde se nos ofrezca. Ahí vamos a llevar la palabra. Vamos a hacer una oración y vamos a estar orando también por el hermano Lee, que Dios lo siga bendiciendo. Amado Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta hora. Señor, mi hermano ha predicado recordándonos la necesidad que tenemos cada cristiano de ganar almas para Cristo. Así dice también, Padre, la Escritura, que es sabio el que gana almas. Dice que es sabio. Así dice el rey Salomón en Proverbios. Así queremos, Padre, ganar almas para tu reino.
Así, Padre, te pedimos bendición por mi hermano Lee, que ha trabajado por muchos años en tu obra, y que lo siga guardando por muchos años más, y que siga dando frutos al 100%. Así te pido por mi hermano Miguel Ángel, por los que vienen también con ellos, que sean de bendición donde quiera que vayan. En el nombre poderoso de Jesús recibimos, Padre, esa palabra. Ayúdanos a ponerla por obra.